Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión. Momentos de Reflexión. A cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Momentos de Reflexión. Para iniciar un nuevo día con fe y optimismo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Cordial saludo, amigos. Para hoy nos corresponde reflexionar sobre el monte Hermón o monte de la conquista, llamado también así, monte de la conquista. Josué en el capítulo 12 registra todos los reyes derrotados por Moisés y los reyes derrotados por Josué. Es muy interesante tomar la Biblia y leer todo el capítulo 12 del libro de Josué, porque aparece esa larga lista de todos estos reyes que fueron quedando en el camino. Este monte supera en altura a cada una de las otras montañas, tiene alrededor de 2.800 metros de altura y se refiere a la vida del cristiano que inicia un andar de victorias y de triunfos en triunfo, en su carácter, en sus frutos, en su crecimiento, en sus obras, en su relación con Dios, y ese camino que cada día empieza a transitar conociendo la palabra del Señor, aplicando principios para su vida, que siente que va siendo transformado y renovado, obedeciendo a la palabra que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Romanos en el capítulo 12, versículo 2 de la versión Dios habla hoy. Dios busca llevar a cada hijo suyo al monte Hermón, que es el alcance del triunfo. Dios nos ha llamado y nos llama a nosotros más que vencedores. Así que es muy importante tener en cuenta este llamado y el significado de este monte. Nosotros tenemos que aproximarnos al Señor diariamente en oración frente a las batallas que estamos librando en la cotidianidad, reflejando en nuestra mente y nuestro corazón la idea de que estamos escalando el monte de la conquista de las victorias. En la antigüedad, los pueblos tenían sus ídolos, tenían sus dioses, tenían sus divinidades. Y en el caso de los pueblos que enfrentaron al pueblo de Israel, cuando Israel los enfrentaba y los vencía cerca de las montañas, entonces los enemigos decían que el Dios de los israelitas o de los judíos era poderoso, el Shaddai, el Dios de la montaña. Por lo tanto, desafiaban a los israelitas para ir y pelear en el valle, porque ellos consideraban que en el valle el Dios de los judíos era un Dios débil. Ahí ellos podrían triunfar. Dios busca cada día llevarnos a nosotros en ese caminar de victoria, y debemos aprender nosotros a mirar estos éxitos y estas conquistas, y aunque parezcan diminutas y pequeñas, deben ser consideradas como valiosas, porque la suma de estas pequeñas batallas diarias que estamos librando nosotros van fortaleciendo la vida de los guerreros que cada día se preparan para enfrentar batallas más grandes y desafíos mayores. No olvidemos que la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice la palabra en Efesios, el capítulo 6, del verso 18 en adelante. Así que nosotros como cristianos tenemos que saber que este monte, el monte Hermón, el monte de la victoria, está presente diariamente, pero tenemos que subir allá, subir en la oración, subir a la presencia del Señor, fortalecidos, para que, aunque nosotros nos sintamos débiles, nuestras fuerzas no sean lo suficientemente fuertes, la gracia y el poder del Señor viene sobre nosotros y nos fortalece, porque la palabra también dice que el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad y Él nos hace fuertes y podemos levantarnos. Podemos imaginarnos nosotros como cuando David tuvo que enfrentar a Goliat. Goliat confiaba en sus fuerzas, en su estatura, en su armamento, en el temor que infundía ese hombre tan grande, ese gigante tan desproporcionado. Pero David en ningún momento estuvo atento a lo que sus ojos físicos veían, sino estuvo atento a lo que el Espíritu de Dios colocaba en su mente y en su corazón, y lo que su fe lo llevaba a proclamar. La vida de los guerreros de oración y los guerreros del pueblo de Dios es una vida de constante lucha, pero así como se lucha, así se obtienen victorias.
Y las victorias no importa el tamaño de ellas, ya les decía, tenemos que empezar a valorarlas y a sumarlas, porque la sumatoria de todas ellas van fortaleciendo nuestra fe y nos van volviendo guerreros fuertes, guerreros más que vencedores, como ha dicho la palabra. Los montes bíblicos son de mucha importancia para la vida del cristiano, pues en ellos se muestra cada una de las facetas que atraviesa. Destacamos que los montes bíblicos hacen marcada referencia a los reinos. A través de ellos el mismo Dios mostró su presencia en la medida que ellos avanzaban en la tierra prometida, tomando posesión, despojando a todos los ejércitos enemigos, a las naciones que Dios echaba de ese territorio para entregarle a su pueblo. No exclusivamente las personas que según su plan fueron escogidos para una crucial misión, los montes tienen significado, como la realizada por los profetas, sino aún con su propio Hijo, que se aisló enormemente del grupo para ascender al monte, para pedirle a Dios armonía en su alma y fortaleza para los momentos difíciles que debía afrontar. Como dijimos ya en otra ocasión, Jesús tenía una disciplina de oración diaria, se levantaba muy temprano e iba al monte a orar. Eso lo registra el evangelista Marcos, pero también se dice que antes de ir a dormir, él pasaba tiempo, iba al monte a orar. En la vida de Jesús los montes tuvieron una constante que le dieron experiencias extraordinarias. Cada día a medida que vayamos avanzando en el estudio de estos montes vamos a ir encontrando, cuando se mencionen los montes del Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Jesús ahí, por ejemplo, en el monte hablando de las bienaventuranzas, en el monte de la transfiguración, ya hablamos del monte de los olivos, pero nos falta también hablar del monte donde Jesús fue crucificado. Así que la vida de Jesús se fue desarrollando de monte en monte. Y así como la palabra dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de igual manera estos montes aparecen para reflejarnos, para traernos a nosotros. Son una tipología de la relación del pueblo de Dios con el Señor y que nosotros debemos tomarlo hoy también, confiar en esto. Se cuenta, por ejemplo, que parte del avivamiento y de las iglesias multitudinarias que existen en Corea del Sur es porque hay una montaña que la denominan la montaña de oración, y las iglesias van a esos lugares, los hermanos van a esos lugares y hay cuevas, hay lugares donde se meten a orar de temprano y están en ese sitio clamando, derramando su corazón, y ese movimiento de oración hace que cada día sucedan cosas extraordinarias. Y esa es la diferencia que hay entre la Corea del Sur y la Corea del Norte. La Corea del Sur, dicen quienes las han visitado, que desde lo alto se observa cuando van en los aviones una cantidad de cruces encendidas en luces rojas que representan las iglesias que están sobre los pináculos de los templos, y que hay una cantidad enorme de iglesias en esa ciudad. Pero es gracias a ese movimiento de oración permanente, constante, que han aprendido los coreanos a tener ahí, a ir a la montaña de oración. Y la invitación para cada uno de nosotros es eso también. Nosotros podemos empezar a generar un movimiento a partir de nosotros mismos, que ese movimiento estremezca nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para que se vayan desprendiendo de nosotros todos aquellos hábitos que son incorrectos, todas aquellas cosas como la pereza, como el conformismo, como el desánimo, como el deseo de las cosas del mundo. En la medida en que nos metemos nosotros y vamos profundizando en la oración, es como si fuéramos ascendiendo en ese monte de oración para llegar a la presencia del Señor, y ahí nuestras vidas van tomando otra forma, van tomando fortaleza espiritual, y cada día que nos vamos acercando al Señor en la oración, nuestras vidas son fortalecidas. Así que los invito para que oremos en este momento. Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy nos das una nueva enseñanza sobre otro de los montes. Y hoy nos estás indicando el monte de la conquista, el monte Hermón, donde Josué pudo conquistar muchos territorios. Y gracias, Señor, porque así como ellos los conquistaron en el tiempo antiguo, nosotros podemos conquistarlos hoy. Recordamos la palabra cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe, podríamos decir a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar. Y esa montaña, ese monte puede ser removido también a través de la oración y de la fe, y que representa cualquier problema que pueda presentársenos a nosotros en la vida diaria. Estoy orando hoy, Señor, por cada persona que está acompañándome en la oración, las dificultades que tenga. Señor, que a través de esta oración estamos subiendo al monte tuyo, al monte de la conquista, y seguramente que cada uno va a obtener la victoria, confiando plenamente en que tú estás con cada uno de nosotros, ayudándonos a librar
batallas en la vida diaria. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados. Cordial invitación para mañana a Momentos de Reflexión. Momentos de reflexión.